Buenas tardes. Desde el Hotel Charleston Santa Teresa, en la ciudad de Cartagena de Indias, estamos transmitiendo en vivo y en directo para 30 países a través de Señal Colombia el acto de clausura del primer Congreso Panamericano en Control y Prevención del Lavado de Activos. Nos acompañan en la mesa principal el doctor Andrés Pastrana Arango, presidente de la República de Colombia; el doctor Carlos Díaz Redondo, alcalde de la ciudad de Cartagena; la doctora Patricia Cárdenas Santamaría, presidente de la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia, Asobancaria; el doctor Gabriel Mesa Zuleta, secretario general de la Presidencia; el doctor Jaime Ruiz Llano, delegado de Colombia ante el Banco Mundial; el doctor Rodolfo Uribe Uribe, director general de la Unidad de Información y Análisis Financiero; el señor contraalmirante Humberto Cubillos Padilla, comandante de la Fuerza Naval del Atlántico; el coronel José Javier Toro Díaz, comandante del Departamento de la Policía de Bolívar. También están con nosotros un selecto grupo de personas de distintos sectores económicos del continente americano. Iniciamos este acto con el himno nacional de la República de Colombia. Palabras de la doctora Patricia Cárdenas Santamaría, presidente de la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia, Asobancaria. Doctor Andrés Pastrana Arango, presidente de la República de Colombia. Doctor Carlos Díaz Redondo, alcalde de Cartagena. Doctor Gabriel Mesa Zuleta, secretario general de la Presidencia. Doctor Jaime Ruiz Llano, delegado de Colombia ante el Banco Mundial. Doctor Rodolfo Uribe Uribe, director general de la Unidad de Información y Análisis Financiero. Señor almirante Humberto Cubillos Padilla, comandante de la Fuerza Naval del Atlántico. Señor coronel José Javier Toro Díaz, comandante del Departamento de Policía de Bolívar. Señores invitados especiales, señores delegados, señores periodistas, señoras y señores. Quiero empezar por agradecer la respuesta inmediata que recibimos de los conferencistas y de los asistentes a esta importante cita y el entusiasmo con el que acogieron nuestra convocatoria. Su presencia en este recinto es una gran muestra de confianza en nuestro país.
Agradezco también el valioso y decidido apoyo que le han dado a esta reunión los Ministerios de Justicia y de Hacienda de Colombia, el Gobierno de los Estados Unidos y la Federación Latinoamericana de Bancos, FELABAN, y a todos aquellos que han aportado al éxito de estos días de trabajo. Quiero asimismo resaltar la importancia de que por primera vez un evento de esta naturaleza sirve de escenario para reunir oficiales de cumplimiento latinoamericanos de 14 países de la región. No podemos pasar por alto el momento histórico en el que se desarrolla este Congreso. No cabe duda que después de los trágicos sucesos del 11 de septiembre en los Estados Unidos, los habitantes de todo el planeta entendieron que solamente mediante una acción mancomunada de todas las naciones, uniendo esfuerzos de cooperación en todos los campos posibles, se podrá enfrentar con éxito el terrorismo, cuyas fuentes y recursos de financiación no conocen fronteras. En efecto, la red que permite el accionar de estos grupos es internacional, teniendo en cuenta, por ejemplo, que el mercado negro de armas se facilita en unas naciones, las bases de entrenamiento de los criminales en otras, su financiación proviene de distintas actividades ilícitas como el narcotráfico que se desarrolla en otros países y, por supuesto, los blancos de la acción criminal pueden ocurrir en cualquier parte. A lo largo de las últimas 2 décadas, en Colombia hemos padecido el terrorismo, quizás como en ninguna otra nación. Baste decir que de todos los secuestros que ocurren en el mundo cada año, el 80% suceden en Colombia y que en un solo año en nuestro país mueren más personas que las que cayeron asesinadas en las Torres Gemelas de Nueva York. Por eso el problema es de todos y a todos nos atañe. No olvidemos que fue Colombia, a mediados de la década de los 80, la que lideró en el mundo una nueva visión para enfrentar el narcotráfico, fundamentada en la corresponsabilidad de las naciones. Con ello se superó el enfoque en boga entonces, según el cual el problema internacional de las drogas era un asunto de oferta y que por consiguiente los esfuerzos fundamentales en su lucha se debían concentrar en aquellas naciones en las que se cultivaba, procesaba y traficaba con estas sustancias ilícitas. Esta, por supuesto, era una percepción equivocada que dejaba por fuera aspectos centrales del problema como el tráfico ilegal de precursores químicos que venían de las naciones industrializadas y el más importante de todos, el del lavado de activos del narcotráfico. Y dentro de esta visión de la corresponsabilidad entre naciones, impulsada y defendida con vehemencia y ahínco por el gobierno del presidente Andrés Pastrana, es que el tema de la cooperación internacional para el control y prevención del lavado de activos ha adquirido una especial dinámica. He querido recordar brevemente estos antecedentes para decirles que frente a esta nueva prioridad del ámbito internacional que es la lucha contra el terrorismo, debemos actuar en forma similar. El enfoque ya lo conocemos y lo compartimos. Sin embargo, el reto es hoy más grande porque el terrorismo es más difícil de detectar. Actúa cobardemente, a la sombra y por sorpresa. Lo cierto es que a diferencia del narcotráfico o el contrabando, que generan millonarias ganancias y ese es su fin, el terrorismo tiene otro propósito, pero sí necesita dinero para su operación y de ahí que use también el sistema financiero internacional, lo cual nos coloca ante un nuevo escenario que traerá sin duda diversos retos. Tenemos que empezar entonces por descifrar el ciclo del terrorismo y desde el punto de vista del sistema financiero seguir trabajando sobre 2 ejes. Continuar profundizando el conocimiento del cliente y generando mayores controles sobre las transferencias internacionales de dinero. Si nos focalizamos sobre estos 2 temas, iremos encontrando fórmulas novedosas y eficientes para evitar que el terrorismo se sirva del sector financiero para sus actividades criminales. Es nuestro deber ser entonces más agudos, más eficaces y más creativos en esta cruzada internacional contra el terrorismo. Debemos unir esfuerzos y afinar medidas. La cooperación es definitiva en este momento. Cooperación entre el sector financiero y los organismos de control e inteligencia, cooperación entre entidades bancarias nacionales e internacionales, cooperación entre los distintos sectores de la economía, cooperación entre los bancos y sus clientes. Solo dentro de este enfoque solidario y participativo podremos, como lo hicimos hace una década frente al narcotráfico, golpear a las organizaciones terroristas donde más les duela. Y dentro de este mismo orden de ideas celebramos, señor presidente, que se haya iniciado en nuestro país una discusión nacional para aprobar una nueva legislación antiterrorista. El sector financiero colombiano no solo seguirá de cerca este debate, sino que participará activamente en él. La lucha contra este flagelo es la lucha por defender la vida, la libertad y las instituciones democráticas.
A nadie le puede caber duda, y en esto quiero ser categórica y enfática, en cuanto a que el sector financiero es víctima del terrorismo, como lo son cientos de miles de personas que sin saberlo son usadas por los criminales para sus macabros propósitos. Doy fe con mi presencia en este evento y con el trabajo que la Asociación Bancaria de Colombia viene liderando hace años contra el lavado de activos, que el sector financiero colombiano en su conjunto y cada una de sus instituciones están firmemente comprometidas en esta cruzada. Los bancos son víctimas del terrorismo, como lo es el sistema financiero internacional por el cual se mueven estos recursos. Invocamos hoy, como lo hizo nuestro país con patriotismo y responsabilidad en la década del 80, esa visión de conjunto del problema, que como lo dije, es la de la corresponsabilidad de las naciones, la de la cooperación y la de la lucha mancomunada. Quiero asimismo resaltar la importancia que en el desarrollo de este Congreso se haya entendido y abordado el problema desde una perspectiva amplia para, a partir de allí, generar medidas concretas. Esta ha sido una oportunidad invaluable para motivar nuevas acciones que permitan hacerle frente a las organizaciones criminales en la defensa de los derechos legítimos de los ciudadanos. El sector financiero colombiano, por vía de la autorregulación y en estricto acatamiento legal, ha adelantado desde 1992 acciones específicas y esfuerzos significativos para apoyar a las autoridades en su cruzada contra el lavado de activos y proteger a la industria financiera contra este riesgo de naturaleza estratégica. Una muestra de ello es el trascendental trabajo que se ha adelantado en conjunto con las autoridades nacionales y organismos internacionales para implementar las mejores prácticas en la prevención del lavado de activos, el desarrollo del marco legal apropiado y el establecimiento de mecanismos expeditos de cooperación hacia los entes de investigación y fiscalización. En consonancia con estas acciones, el sector financiero colombiano respalda la drástica penalización del delito de lavado de activos y del contrabando, la extinción de dominio de los bienes ilícitamente adquiridos y la tecnificación de las labores de investigación que en este campo desarrollan las autoridades colombianas. No obstante, y así lo han resaltado distintos conferencistas en este Congreso, el camino a recorrer es largo y por ello hacemos un llamado para que los sectores público y privado de nuestros países aúnen sus esfuerzos para superar los retos que se nos presentan. Estimamos de la mayor utilidad y pertinencia el establecer un mecanismo de aproximación entre las entidades reportantes y la Unidad de Información y Análisis Financiero del Ministerio de Hacienda, UIAF, que permita el intercambio regular y estructurado de información, el cual, sin vulnerar la obligación de reserva a que está sometida la unidad, facilitaría a las instituciones el dar pasos seguros y preventivos en la realización de sus negocios. Esta información se refiere principalmente a la descripción de tipologías y señales de alerta. No son sanas para el país aquellas iniciativas que buscan legalizar algunos aspectos relacionados con el cultivo y el tráfico de drogas ilícitas. Respaldamos, en cambio, toda iniciativa conducente a erradicar cultivos ilícitos. Nos sumamos a los que desean vivir en un país libre del flagelo de las drogas ilícitas, pues sabemos que estas son el principal eslabón de la cadena de violencia en el país e igualmente un paso necesario para la acumulación de riqueza ilícita que después requiere ser lavada. Si bien en la actualidad se aplican controles contra el lavado de activos a entidades diferentes al sector financiero, es conveniente y necesario ampliar a nuevos sectores y profesionales los deberes de reporte de operación sospechosa ROS. Es evidente que la empresa criminal se enseñorea más en los sectores menos regulados. Es cierto, igualmente, que determinados profesionales tienen una particular responsabilidad frente a la fe pública o guardan la confiabilidad sobre los datos financieros o de acatamiento legal de sus auditados. En las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera GAFI y de las directivas de la Unión Europea, al igual que en proyectos de ley de los Estados Unidos, se asigna a determinados profesionales la responsabilidad de reportar operaciones sospechosas directamente a las autoridades. Es el caso, por ejemplo, de los auditores externos, los revisores fiscales, los contadores, los notarios y los registradores de instrumentos públicos. Creemos que se debe estudiar la adopción de normas en tal sentido, las cuales, además, deberían eximir de responsabilidad civil o penal a quienes de buena fe exenta de culpa efectúen tales informes. Igualmente, convendría hacer expreso a estos profesionales el deber de sigilo sobre el reporte. Sobre este particular, es preciso resaltar la importancia de la expedición del decreto 1957 de septiembre pasado, en el que se establece que los notarios están obligados a reportar a la Unidad de Información y Análisis Financiero, UIAF,
la realización de los actos jurídicos autorizados por ellos que se consideren encaminados a la ejecución del delito de lavado de activos. La asociación bancaria mira con simpatía iniciativas de tal naturaleza, pues ayudan a la protección del sector y de sus instituciones, a la generación de información valiosa hacia las autoridades de investigación y a minimizar las posibilidades de lavado en los sectores formales de la economía. Sea este el escenario para reconocer el avance que ha tenido la legislación nacional en materia de tipificación del delito de lavado de activos. Es preciso recordar que desde 1995 se estableció como delito autónomo y que en el nuevo Código Penal, que entró en vigencia el pasado mes de julio, se incluyeron acertadamente en el catálogo de delitos que originan el lavado de activos conductas tales como el tráfico ilegal de armas, los delitos contra la administración pública y el sistema financiero, las transacciones con bienes sobre los que hayan recaído medidas de extinción de dominio, así como sobre aquellos provenientes de actividades delictivas en concierto y testaferrato. No obstante lo anterior, quedaron por fuera delitos relacionados con el tráfico ilegal de sustancias estratégicas y la trata de seres humanos, como blancas, niños y de órganos, que por su gravedad, conexión con organizaciones criminales de carácter transnacional y relación con el lavado de activos, bien merecería un tratamiento más drástico. Pensamos que el tipo de omisión de control debe extenderse a otros sujetos obligados a ejercer controles específicos sobre operaciones en efectivo y no limitarse como hasta ahora a los funcionarios de entidades o cooperativas financieras. Es el caso de las casas de cambio, las aseguradoras, los agentes del mercado público de valores, los casinos, los juegos de suerte y azar. La estricta penalización del delito no es suficiente, por ello insistimos en que los jueces especializados en la materia no solo conozcan el ámbito penal, sino también las modalidades de lavado y otros aspectos que facilitan los procesos. Teniendo en cuenta la dinámica de la empresa criminal en este campo, insistimos en que se debe prestar atención a las modalidades precursoras de lavado, como el contrabando de divisas a través de nuestras fronteras, práctica que se ha exacerbado a partir de los estrictos controles y requerimientos de la banca sobre transferencias de dinero y la dolarización de algunas de nuestras economías, lo cual ha facilitado el movimiento en moneda extranjera. Asimismo, el uso de testaferros, empresas de fachada y paraísos fiscales siguen siendo los usos más comunes. En el área internacional encontramos que se están dando pasos decididos para cerrar un frente común contra este delito. Hechos como el desarrollo del GAFISUD, la constitución de unidades de información financiera en los países de la región y su integración a través del grupo Egmont y los proyectos de la Comisión Internacional para el Control del Abuso de Drogas, CICAD, y de la Organización de Estados Americanos, entre otras iniciativas, lo corroboran. En este sentido, proponemos que el sector financiero latinoamericano, a través de FELABAN, sea invitado a participar como miembro observador dentro del GAFISUD, bajo el entendido de que las acciones de los países y sus decisiones en el ámbito de este organismo son trascendentales para las entidades financieras, las cuales son a su vez coadyuvantes de los propósitos del grupo. En el ámbito internacional es preciso profundizar los mecanismos de control del contrabando y el uso del mercado negro del peso a través de la colaboración entre países y con la participación activa de los sectores formales de la economía. Vemos con entusiasmo y agradecemos los apoyos recibidos de la CICAD, la OEA y el BID a través de su programa hemisférico de capacitación en la prevención y control del lavado de activos, el cual ha transmitido un mensaje uniforme al continente en estas materias y convocado la cooperación entre países. Esta es una muestra más del éxito de la conjunción de los esfuerzos privados y públicos, en donde la Asociación Bancaria de Colombia aportó al programa su conocimiento y experiencia en materia de capacitación. Acompañamos el desarrollo del Plan de Buenos Aires y la labor que adelanta directamente la CICAD, así como los adelantos del Grupo de Expertos de Lavado de Activos. Otro de los riesgos más recientes, y lo viene tratando el GAFI, es el relacionado con los sistemas electrónicos de transferencia de fondos y las nuevas tecnologías de la información. Estos sistemas, per se, no son sinónimo de lavado de activos, pero sí deben adecuarse para ofrecer herramientas que los oficiales de cumplimiento puedan utilizar en línea para prevenirlo, estableciendo controles y seguimiento a las operaciones y analizando información de manera sistematizada. Es necesario establecer como mecanismo de administración del riesgo en el sector financiero la utilización de bases de datos, tanto nacionales como internacionales,
que provengan de instituciones de alta credibilidad, como las Naciones Unidas, la Interpol y las agencias de investigación de nuestros países, en las que se identifiquen personas vinculadas a los delitos fuente de lavado de activos incluidos en nuestro Código Penal. Es urgente que las autoridades nacionales reglamenten estas materias, que no son otra cosa que herramientas de prevención contra la empresa criminal. Dentro de la evolución propia del fenómeno y las formas para reprimirlo, debemos establecer mecanismos de comunicación y cooperación entre los sectores financieros de la región, buscando intercambio de información no sujeta a reserva, que evite que nuestras entidades financieras sean utilizadas para el lavado de activos. Queremos anunciar que dentro de este contexto, el Comité Latinoamericano de Prevención del Lavado de Activos de FELABAN se reunió de nuevo este miércoles 24 de octubre aquí en la ciudad de Cartagena y acogió las propuestas de Colombia para desarrollar una comunidad virtual que permita el intercambio de información entre las entidades financieras, analizar las 40 recomendaciones del GAFI para adecuarlas a la región y solicitar la inclusión de FELABAN como miembro observador del GAFISUD y del GAFIC. En síntesis, vemos con agrado los importantes desarrollos en materia de aplicación de las mejores prácticas en prevención del lavado de activos, tanto por parte de las autoridades como de los sectores privados de nuestras economías. Sin embargo, tenemos una gran tarea por delante, que entre todos afinemos, perfeccionemos y seamos creativos en mecanismos que nos permitan adelantarnos a las acciones de las empresas criminales, que como ya lo hemos visto son dinámicas y casi siempre nos llevan ventaja. Señor Presidente, Colombia ha sido líder y pionero en la expedición de normas en contra del lavado de activos y el enriquecimiento ilícito con dineros del narcotráfico. Hoy somos conscientes de la inmensa responsabilidad que tenemos en la guerra mundial contra el terrorismo y haremos lo que esté a nuestro alcance para que el sector financiero no sea utilizado al antojo de los grupos armados para respaldar sus acciones terroristas. Ratificamos nuestro respaldo al Gobierno en su cruzada contra la empresa criminal y el terrorismo. Señores delegados, tenemos la responsabilidad de continuar desarrollando cada uno en su propio ámbito lo que aquí se ha iniciado. Espero que durante la segunda edición de este Congreso podamos decir que hemos cumplido. El mundo entero lo sabrá agradecer. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Cárdenas. Estamos transmitiendo en vivo y en directo para Señal Colombia desde la bella ciudad de Cartagena de Indias, Patrimonio Histórico y Cultural de la Humanidad, el acto de clausura del primer Congreso Panamericano en Control y Prevención del Lavado de Activos. Y a continuación se dirige a ustedes el señor Presidente de la República, doctor Andrés Pastrana Arango. Señor doctor Carlos Díaz Redondo, alcalde de Cartagena, doctora Patricia Cárdenas Santamaría, presidente de la Asociación Bancaria de Entidades Financieras de Colombia, doctor Gabriel Mejía Zuleta, secretario general de la Presidencia, señor doctor Jaime Ruiz Llano, delegado de Colombia ante el Banco Mundial, doctor Rodolfo Uribe, director general de la Unidad de Información y Análisis Financiero, contraalmirante Humberto Cubillos, comandante de la Fuerza Naval del Atlántico, coronel José Javier Toro, comandante del Departamento Policía Bolívar, señores empresarios que nos acompañan, invitados especiales, colegas periodistas, señoras y señores. Tanto va al cántaro al agua que al fin se rompe. De alguna manera, este refrán popular podría sintetizar lo que ha logrado Colombia, como una gota que cae insistente sobre una roca y termina taladrándola, en el cambio de percepción de la comunidad internacional sobre el problema mundial de las drogas ilícitas, del cual ha sido víctima más que ningún otro país del mundo. ¿Por qué digo esto? Lo digo porque hoy registro con satisfacción que las naciones del planeta y los organismos internacionales han asumido al fin, no solo en el discurso, sino también en la voluntad y en los hechos, un compromiso serio para luchar integralmente contra este flagelo.
Lo habíamos manifestado 1000 veces, pero a veces sentíamos que nuestras palabras quedaban en el vacío. El problema mundial de las drogas ilícitas solo podremos vencerlo si atacamos a la vez y con contundencia todas las fases que componen esta compleja y millonaria actividad delictiva. No basta con atacar la producción, con fumigar los cultivos ilícitos o erradicarlos manualmente. No basta con perseguir carteles y narcotraficantes. No. Mientras los países desarrollados sigan cohabitando con sistemas financieros laxos propicios al lavado de activos, mientras se sigan tolerando los llamados paraísos financieros en islas y fortines bancarios consentidos por la comunidad internacional, el delito del narcotráfico seguirá siendo financieramente atractivo y, por consiguiente, seguirá creciendo y repartiendo muerte por doquier. Cuando hablamos de narcotráfico siempre acostumbramos pensar en el capo de la droga, escondido en los laboratorios en medio de las selvas de un país tropical, o en el vendedor que acecha en la esquina oscura de alguna zona de tolerancia. Esa es, al fin y al cabo, la historia que han vendido los medios de comunicación y las películas de Hollywood. Pero pensar así es miope y encierra, tenemos que decirlo, una doble moral. El narcotráfico tiene tentáculos mucho más sofisticados y glamorosos, por los que a veces no pasa ni un gramo de cocaína o de heroína, pero que sí son el secreto de su éxito. Son reconocidos hombres de negocios, son importantes bancos con acceso al sistema financiero internacional, son operaciones comerciales o bancarias elaboradas como una fina filigrana que ocultan dentro de sí el monstruo sucio y depravado del delito. No podemos, para usar una cita bíblica, seguir mirando la paja en el ojo ajeno y descuidar la viga en el propio. Colombia ha puesto los muertos. Colombia ha puesto el dolor y la zozobra. Colombia ha puesto dinero, ha sacrificado recursos naturales, ha destinado fondos que deberían ir para sus pobres a luchar contra un delito que no es suyo, sino que es mundial. Pero yo hoy aquí les aseguro, ni un 1% de las ganancias de esta rentable actividad criminal se queda en nuestro país. Las utilidades están afuera, disfrutándose en clubes sociales o reuniones de banqueros que no saben o no quieren saber que su actitud es tan criminal como la del sicario que dispara balas en las noches. Lo dijimos muchas veces, para combatir el problema mundial de las drogas hay que combatir también de forma contundente y conjunta el lavado de activos. Qué bueno ver hoy que la comunidad internacional ha tomado conciencia verdadera sobre este tema. No podíamos seguir con el discurso de cooperación por una parte y con la velada aceptación por la otra de conductas menos visibles, pero igualmente peligrosas. Tuvimos que sufrir los terribles hechos del pasado 11 de septiembre para comprender lo equivocado que era separar en la práctica la lucha contra el narcotráfico de la lucha contra el blanqueo de capitales que lo acompañan y que lo hace un negocio rentable. Ahora lo vemos claro. Grandes bancos del mundo, emporios financieros en paraísos del Caribe, de Estados Unidos o de Europa, han sido parte de un entramado de negocios ficticios, detrás del cual se esconden los dineros del narcotráfico, que hoy por hoy son los principales financiadores del terrorismo que angustia y atemoriza al mundo entero. Bien lo dijo el primer ministro británico Tony Blair en su discurso del 7 de octubre, el día en que la coalición inició ataques contra el territorio de Afganistán. Abro comillas, la red de Al-Qaeda y el régimen talibán se sostienen en gran parte por el comercio de drogas. Para ese comercio está también directamente dentro de nuestros, parar ese comercio está también directamente dentro de nuestros intereses. Cierro comillas. Ahora lo sabemos. ¿Dónde estaban los inmensos recursos de Bin Laden y su grupo? Circulando tranquilamente con apariencia de legalidad en el circuito financiero internacional para el deleite de algunos que midieron el tamaño de sus ganancias,
pero nunca las consecuencias de sus actos. Para el mundo este puede ser un descubrimiento, pero para nosotros los colombianos no es nada nuevo. Aquí tenemos desde hace décadas un conflicto armado interno en el que los grupos armados ilegales también se financian, principalmente con dineros provenientes del negocio del narcotráfico. Aquí las drogas ilícitas y su red de lavado de activos dentro y fuera de nuestro país han sido las verdaderas financiadoras de la muerte y de la violencia que hoy nos golpea. Por eso habíamos dicho repetidamente ante el mundo, hay que controlar el lavado de activos. Ahora estamos pasando al fin de los discursos a las medidas efectivas y concretas. Qué infortunado es que hayan tenido que ocurrir hechos tan terribles como los de Nueva York o Washington para que el mundo entendiera que no se podía seguir durmiendo con el diablo. Ya no hay lavado de activos aceptable y lavado de activos inaceptable. Todo lavado de activos puede ser la fuente financiera de un acto criminal o de un atentado terrorista. En el mundo posterior al 11 de septiembre se nos están acabando los tonos de grises para hablar de este y otros temas. Solo nos van quedando el blanco y el negro. O luchamos todos contra el lavado de activos, cuéstenos lo que nos cueste, o nos convertimos en cómplices del terrorismo y de la muerte, habitualmente disfrazados en operaciones financieras. No por nada en Colombia, desde hace muchos años hemos acuñado el término de narcoterrorismo, porque detrás del terrorismo en los últimos tiempos se encuentra siempre el poder corruptor del dinero, de las drogas ilícitas. He promovido durante todo mi mandato la tesis de la responsabilidad compartida en la lucha contra el problema mundial de las drogas. Con la misma convicción, hoy promovemos dicha tesis de la responsabilidad compartida en la lucha contra el terrorismo que éstas ayudan a financiar. Detener el negocio de las drogas ilícitas, que no sería negocio sin el lavado de activos, es un asunto que nos concierne a todos los países del mundo y que debemos enfrentar con responsabilidad compartida. Si lo hacemos, estaremos obrando simultáneamente contra la principal causante de violencia y de terrorismo en el mundo. Apreciados amigos, la cosecha de nuestra lucha contra el lavado de activos puede dar más frutos que nunca si en lugar de obrar como partes aisladas lo hacemos como un verdadero conjunto. Por eso celebro que en este primer Congreso Panamericano sobre el tema se hayan intercambiado experiencias de provecho para todos los países participantes, de forma que podamos unificar criterios en este combate de proporciones mundiales. Hace justamente 10 meses, en esta misma ciudad de Cartagena, se firmó el memorando constitutivo del Grupo de Acción Financiera de Suramérica contra el Lavado de Activos, GAFISUD. Este esfuerzo subcontinental ha comenzado a dar buenos resultados. A partir de la firma del memorando de entendimiento, los representantes de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay han consolidado con acciones concretas la voluntad regional de enfrentar solidariamente el lavado de activos, una voluntad que hoy reiteramos junto a los demás países del continente americano. La aplicación conjunta de las 40 recomendaciones del GAFI en la legislación de los países que suscribieron este memorando es otro paso para la creación de una región más transparente, como si hiciéramos homenaje a la gran novela de Carlos Fuentes. He dicho que Colombia ha defendido la necesidad de una lucha integral contra las drogas. En el mismo sentido nos hemos pronunciado en la Comunidad Andina, donde logramos un consenso sobre este tema. Por ello, en la 13ª Cumbre Presidencial de la Comunidad Andina, reunida este año en Valencia, Venezuela, aprobamos un plan de cooperación andina para la lucha contra las drogas y los delitos conexos, que será otro respaldo para nuestra estrategia hemisférica contra el crimen organizado. Los países andinos hemos entendido, y así lo asumimos en dicho plan, que la lucha conjunta contra el problema mundial de las drogas debe incluir todos los delitos que participan de esta actividad compleja, entre los cuales se encuentra, por supuesto, y de una forma principal, el lavado de activos. Esta es la visión que, como he dicho antes, debe prevalecer como única manera de derrotar dicho flagelo. Herramientas como el GAFISUD o como el Plan Andino al que me referí, entre otros esfuerzos subregionales, unidas a la activa participación en este Congreso de los países americanos,
son una muestra de la buena voluntad que une a nuestros pueblos para combatir la delincuencia en todas sus manifestaciones y son la semilla de nuevas estrategias para prevenirla y controlarla. Que no quepa duda de que Colombia predica con ejemplo. Estamos en la primera línea de batalla en toda acción que se tome contra el lavado de activos, porque este es el eslabón financiero de una cadena que está agobiando a la humanidad y que hace años que está lacerando al pueblo colombiano. Por lo mismo, además de desempeñar actualmente la presidencia del GAFISUD, Colombia también preside desde el 15 de octubre pasado el Grupo de Trabajo sobre Controles Financieros creado en el marco del primer periodo de sesiones extraordinarias especiales del Comité Interamericano contra el Terrorismo, el CICTE, de la Organización de Estados Americanos. Esto significa que como presidente del grupo, nuestro país deberá identificar y sugerir las acciones que se emprenderán para debilitar la capacidad financiera de las organizaciones terroristas del mundo, aportando así su experiencia en el campo de la inteligencia financiera para neutralizar esta amenaza. Dentro del objetivo de quitar al terrorismo sus fuentes de financiación, estamos igualmente listos para suscribir la Convención Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo de 1999 de las Naciones Unidas y entendemos e impulsamos la necesidad de suscribir acuerdos a nivel hemisférico en materia de lavado de capitales. No podemos ni vamos a quedarnos quietos ante la amenaza del terrorismo. El combate contra el lavado de activos que ataca las finanzas del crimen internacional es tal vez una de las herramientas más eficaces que podemos utilizar contra esta amenaza global. Apreciados amigos del continente, estamos haciendo historia. De este trabajo conjunto de la integración de nuestros países y de nuestras instituciones depende que se haga realidad el sueño de nuestro libertador Simón Bolívar de una sola América libre y productiva. Que muy pronto nuestro hemisferio confirme con la cabeza en alto que es un ejemplo de responsabilidad en la lucha contra el crimen organizado. Muchos de ustedes son guardianes del sector financiero en sus países y en organismos internacionales. Su ética es su tesoro, su fortaleza. Piensen que están defendiendo algo más que sus puestos o la estabilidad financiera de sus países. Están defendiendo la humanidad de una amenaza global. Entre todos tenemos la posibilidad de construir un entorno internacional más seguro, donde el crimen deje de ocultar sus sucias ganancias detrás de pulidos escritorios y bancos de mármol. Más allá del deslumbrante oro están las bombas, están los edificios ardiendo, las poblaciones arrasadas, el secuestro y el miedo. Vamos a unirnos contra el enemigo común y vamos a vencerlo si luchamos con mística y coordinación. Se acabó el tiempo de las medias tintas. Colombia está lista para este combate que dejará sin fondos a la violencia, pero no podemos solos. Por suerte, el mundo ya lo entendió. Tanto va el cántaro al agua que al fin se rompe. Ojalá se rompa en la cabeza del crimen internacional para que el agua limpia del desarrollo y la legalidad se derrame al fin sobre todos nuestros pueblos. Muchas gracias.